El próximo mes de marzo, está más cerca que lejos, porque a este mes le queda así como poquito, unas jornadas en la literatura como protagonista, escritores de primera mano, en fin, nombres propios. De hecho, el último premio Planeta, Javier Sierra, será uno de los invitados. Jornadas donde el misterio, las leyendas, los mitos, pero sobre todo el misterio va a estar presente en unas jornadas, como digo, que va a traer hasta Almería a grandes nombres de la literatura. Javier Sierra es uno de ellos, aparece también Antonio Caravaca, Juanjo Sánchez Oro, Xavi Bonet, Mariano Urresti y dos personas muy vinculadas a nuestra tierra, como es Alberto Cerezuela y este señor que se llama Óscar Fábrega. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Me alegro de verte, hombre, y charlar un ratito contigo, que mira que cuesta trabajo. Cuesta, tenemos la agenda muy ¿qué apretada. vamos a hacer, tío? Sobre todo, en fin, tú también te trabajas. Esto por ahora es una afición, más quisieras tú que fuese una profesión, sí, ¿no? Ya me gustaría. Aquello de sentarse a escribir y ganarte la vida escribiendo. No te importaría esto, ¿no? No me importaría, de verdad. Es difícil, pero bueno, también estamos intentándolo, ¿eh? A ver si algún día te puedo dar la gran noticia. Pero, macho, tienes 3 libros que yo sepa en el mercado, de los que yo en fin, conozco y he hablado contigo, y los 3 tienen un éxito de crítica buenísimo. Prohibido excavar en este pueblo, que por cierto, me estabas comentando que Javier Sierra, el último premio Planeta, hizo una crítica muy buena sobre ese ensayo, ¿verdad? Sí, yo siempre estaré súper agradecido a él porque a los pocos días de salir el libro publicó un tuit de eso, que ya sabes que hoy en día todo se mueve por redes sociales, y publicó un tuit que además me dejó acongojado, ¿no? Porque el tuit decía básicamente eso, ¿no? Que era el mejor ensayo que había leído en los últimos años, y eso viniendo no solamente de él como escritor, sino de él como aficionado y como también consumidor dentro del mundo del misterio, ¿no? Claro. Y gran especialista. Investigador también, ¿no? Que lo es, evidentemente. Claro. Pongamos que hablo de Jesús, es tu que seguía de Prohibido excavar, que también tiene un reconocimiento nacional. Sí. No, nada. Y este libro, que es el último que has, por lo menos editado, no sé si escrito tendrás alguna cosita más. ¿Son reales? Es una pregunta. ¿Son reales? Reliquias de Cristo. Es la última entrega de este escritor e investigador almeriense. ¿Qué cuentas aquí? Más o menos se puede entrever, pero más o menos. A ver, no, este libro viene a ser una especie de... es un capítulo ampliado que quité de Pongamos que hablo de Jesús, porque no sé muy bien dónde colocar, ¿no? Y es el escabroso tema de las reliquias, centrada siempre en las reliquias de Jesús, ¿no? Porque Pongamos que hablo de Jesús iba sobre Jesús, ¿no? No sobre las reliquias de otros santos y demás. Y me parecía muy interesante. Entonces surgió la idea de esta colección, ¿no? Que forma parte de una editorial de Barcelona, que son Ediciones Oblicuas, que querían hacer pues una colección de libritos muy pequeños, también relacionados con el mundo del misterio y tal. Y surgió la oportunidad y dije, mira, pues cojo este capítulo, lo amplío y así cierro eso, porque era un tema que a mí me apasionaba bastante, porque me parece fascinante el tema de las reliquias. Totalmente, digo, fascinante, ya lo creo. Y creo que se merecía, ¿no?, estar publicado de alguna manera, ¿no? Y así, bueno, así surgió. Y pasa que tú eres consciente que te metes en terrenos pantanosos. En este país hay que hilar muy fino cuando uno habla de la figura de Jesucristo, de la fe, de la Iglesia y demás, porque te atreves, en fin, te arriesgas a que te metan en la cárcel. Te digo una cosa, yo sorprendentemente parece mentira. No he tenido tampoco muchas críticas desde esa perspectiva, ¿no? De la perspectiva ideológica. De hecho, hace poco, por ejemplo, te pongo un ejemplo, un escritor, un compañero sevillano, que se llama Antonio Mayor, que bueno, ha publicado hace poco también algún libro sobre misterios, pero es especialista en todo lo que tiene que ver con la historia de Semana Santa, una persona bastante creyente, ¿no? y bastante cristiana, ¿no? Pues publicó una reseña precisamente en el Correo de Sevilla sobre Pongamos que hablo de Jesús, y el hombre se deshacía en elogios porque, dejando al margen las discrepancias obvias que tiene que haber, ¿no? Porque al ser creyente hay cosas que no va a estar de acuerdo, ¿no?, con las que yo planteo en el libro, pero le apasionó el trabajo de investigación, ¿no? La cantidad de documentación y de datos que aporto sobre la figura. Claro. Eso es lo bueno de Óscar y de otros investigadores, llámese Javier Sierra, al igual que otros, que esto no es fruto de tu imaginación, claro. Esto es trabajo de campo, aquí hay curro. Sí, a mí siempre me gusta dejar eso claro, ¿no? Muchas veces en estas cosas pasa eso, ¿no? Que se mata al pianista, se mata al mensajero, cuando, bueno, yo me limito simplemente a exponer lo que, primero la investigación, ¿no? Lo que se ha dicho y lo que han dicho los propios cristianos, ¿no? Porque son los que más han investigado el personaje de Jesús y a veces han dicho barbaridades, ¿no? Claro, el problema está en que muchas veces cuando uno se enfrenta a cosas que contradicen, la creencia religiosa es una creencia un aspecto muy emocional del ser humano, y yo entiendo que cuesta, ¿no?, a veces, y que claro, hay gente que es mucho más abierta, hay gente que tiene un cristianismo New Age, un cristianismo actual, ¿no?, que es capaz de entender que gran parte de los dogmas y de los clichés establecidos por la Iglesia Católica o por el cristianismo en general, pues no acaban de tener sentido y que prefieren rehacer su imagen de Cristo según el mundo actual, ¿no? De hecho, eso tiene mucho que ver también el fenómeno del Código Da Vinci, ¿no?, que triunfó precisamente gracias a eso, ¿no? Efectivamente. A que las creencias están más dogmáticas, están un poco caducas, pero la gente sigue necesitando creer en Jesús, ya en un Jesús más humano, más
más terrenal, ¿no? Se podría decir. Yo añadiría que la gente lo que está deseosa es que le cuenten verdades. Claro, también. Que se olviden ya de tanta historia. Claro. Porque claro, en 2000 años, imagínate si se ha podido modificar la historia, claro, y contar diferentes versiones hasta llegar a nuestros días, claro, Óscar, ¿no? Digo yo. No, y sobre todo por una cosa, que desde que la Iglesia triunfó y salió con Roma, que fue en el siglo IV después de Cristo, hasta, te puedo decir, hasta el siglo XVII, finales del siglo XVIII quizás incluso, hasta que ya triunfó el movimiento de la Ilustración, los cristianos no leían las escrituras. Todo se basaba en la interpretación que la Iglesia Católica ofrecía. De ahí surge precisamente la reforma de Lutero, Calvino y demás, ¿no? Que propugnaban una libre interpretación de las escrituras. ¿Por qué? Porque habían descubierto que había muchas contradicciones en esos textos y que había que interpretarlos simbólicamente, no literalmente, ¿no? Claro, eso en su momento fue muy polémico, pero el problema está en que, claro, la gente no sabía leer en el siglo XVIII, hasta el siglo XIX, y como si me apura hasta mitad del siglo XX, no sabían leer, ¿no? Entonces, claro, tenían que creer en lo que les contaba el cura, lo que les contaba el maestro o el catequista, ¿no? Quien disponía de cultura era quien tenía el poder. Claro, siempre ha sido un poco así, ¿no? Siempre ha sido así. Vamos a descubrirlo ahora. Antes de hablar de las jornadas, permíteme, ¿a qué conclusión llegas? A esa pregunta que haces en la portada. A ver, yo llego a la conclusión es absolutamente rotunda, ¿no? Son falsas prácticamente todas las reliquias de Jesús. O sea, prácticamente todas, por no decirlo todas, ¿no? Sí. Si hay una que posiblemente no sea falsa, pero que no creo que tenga nada que ver con Jesús, y que posiblemente sea no solamente la reliquia más interesante, sino posiblemente uno de los grandes misterios de la historia de la humanidad sin resolver, es la sábana santa, la sábana de Turín, la síndone de Turín. Sí. Porque yo tengo la plena convicción de que no es, obviamente, de Jesús, entre otras cosas porque el carbono 14 lo dejó claro, y bueno, aunque hay gente que no está de acuerdo con esa clasificación, con esa datación, pero sigue siendo un misterio, porque aún siendo del siglo XIII, es una anomalía. No sabemos aún cómo se hizo ese objeto, porque es realmente perturbador cuando uno lo analiza en profundidad. Es mucho más perturbador de lo que puede parecer para un no iniciado, ¿no?, en el misterio de la Sábana Santa, ¿no? ¿Y esos trocitos de cruz repartidos por el mundo? Nah, yo vi uno allí en el Valle de Líbana, allí en el norte de España. Ese es el más grande. Ese, de hecho, el que está en Santo Toribio de Líbana. Santa Toribio, efectivamente. Ese es el más grande. Es una iglesia muy chula, es muy pequeñita, una cosa chulísima, ¿no? Pero ese es el más grande, ese es el Lignum Crucis más grande que hay en el mundo. ¿Y esto qué? Nada, son todo mentiras, seguramente. Entre otras cosas porque hay como 10, 12 tipos de madera distintos. De hecho, hay un escritor del medievo que se llama Jacobo de la Voragine, que escribió un libro esencial sobre la historia de... Más bien son historias, leyendas hagiográficas, ¿no?, leyendas de los santos, que se llamaba La leyenda dorada, el libro este. Y este hombre, para intentar explicar eso de las distintas maderas, pues planteó, en aquel momento no había tantas, planteó que cada uno de los palos de la cruz, de los 4 palos de la cruz, eran de un tipo de madera distinto, ¿no? Y que de ahí procedía, pues eso. Obviamente son mentiras, entre otras cosas porque el origen, cómo se encontró la Vera Cruz, la Santa Cruz, es muy, muy dudoso, ¿no? Fue cosa de Helena de Constantinopla, que era la madre del emperador Constantino, y todo parece indicar que eso que no. Bueno, al margen de la obra de Óscar Fábrega, publicada hasta ahora, yo sé que él sigue escribiendo. Por cierto, ahora te preguntaré, es que me llama mucho la atención estas cositas que escribes. ¿Dónde lo viste? Es La Voz, ¿no? Sí, ¿verdad? Esta mujer que barría el desierto. La mujer que barría el desierto. ¿De dónde sacas estas cosas? A ver, es que alguna vez te lo he comentado, ¿no? Pero a mí me fascinan, aparte de mi gran pasión son el mundo del misterio, el mundo de la religión, el mundo de los enigmas históricos, pero a mí siempre me ha fascinado mucho los personajes, los humanos extremos, ¿no? La gente que es capaz, por ejemplo, de hacer lo que hizo esta señora. Esta señora, de hecho, en mi sección se llama Homo Insolitus, ¿no? Porque yo lo llamo así. Esta señora en realidad se llama Maria Reich, que era una alemana que en el año 46 llegó de casualidad a la zona de Nazca, en Perú, y justo en aquel momento era cuando se estaba descubriendo todo lo que todos conocemos, las fascinantes líneas de Nazca, ¿no? En aquel momento se han descubierto solamente las líneas y algún que otro de los dibujos de animales, pero ella empezó a trabajar con un investigador americano y descubrieron juntos varias formas más, ¿no? Bueno, pues la mujer, después de que el americano aquel dejó aquello, la mujer se tiró como 20 años viviendo en una cabaña de madera sin electricidad, sin agua, y se dedicó durante esos 20 años a barrer una por una todas las líneas, limpiándolas pues del polvo de la erosión que durante años se han acumulado. Y por eso allí los peruanos, en Nazca hoy en día básicamente es considerada casi una santa, y le llamaban la mujer que barría el desierto. De hecho se dedicó a eso, la mujer escribió luego muchos libros sobre Nazca, sigue siendo toda una institución, y de hecho fue una ferviente defensora de que aquello no tenía nada que ver, digan lo que digan los aficionados al tema extraterrestre, con eso, ¿no?, con los extraterrestres. Bueno, jornadas el 9 de marzo. Aparecen en escena estas jornadas que, como antes nombraba, traen a Almería a grandes nombres propios de la literatura, en este caso del misterio, de la investigación a Almería.
Háblame sobre esto. A ver, es un proyecto especialmente organizado por Alberto Cezuela, por Círculo Rojo, pero que yo tengo mucho que ver porque va a servir un poco como de escaparate, como punta de lanzamiento de una colección de libros que va a salir unos días antes, al principio de marzo, nada, de aquí a 12 días, que se va a llamar El Círculo del Misterio, ¿no? Un poco homenaje también al programa que tiene Alberto aquí, el Círculo de las Letras, al Círculo Rojo, aunque no va a ser con Círculo Rojo, sino que va a ser con Guante Blanco, que es una editorial que tiene Alberto y que va a funcionar como una editorial al uso, no como una editorial de autopublicación. Vale. Y hace tiempo, precisamente, un día que salimos de aquí, Alberto y yo, le propuse la posibilidad de hacer una colección como aquellos libros que sacó, no sé si lo recordarán, seguro que nuestro oyente igual si lo conocen, aquellos libros que sacó hace muchos años Jiménez del Oso, sí, que era una colección de libros blancos que se llaman Espacio y Tiempo, ¿no? Algo así, ¿no? Unos libros monográficos centrados en eso, en el mundo del misterio, en el mundo del enigma histórico y tal, pero primero tratados con mucho cariño, porque el diseño ha sido fascinante, segundo, sobre todo, con un punto de vista serio y riguroso, no son charlatanadas, ni van a ser gente que te va a hablar de extraterrestres así a la ligera, sino que son historiadores, además muchos de muy conocidos, como ya se verá en la colección, y sobre todo nos apetecía mucho hacer algo de Almería, ¿no? Porque siempre salen estos proyectos editoriales de Madrid, de Barcelona, de las grandes ciudades, y Almería, que ya sabemos que está aquí en la esquinita de España, está bastante ninguneada en esos aspectos, y queríamos hacer algo desde aquí. Entonces surgió la idea de, bueno, como la colección va a salir al principio de marzo, y hace tiempo también que teníamos ganas, Alberto y yo, de hacer algo así, ¿no? Porque los dos somos grandes aficionados al mundo del misterio, y tampoco se hacen aquí eventos de ese tipo, sin embargo, ¿por qué te digo? En Granada, por ejemplo, que está aquí al lado, pues no paran de hacerse eventos así, ¿no? Hay muchas asociaciones. Y que cuenta con seguidores. Esto gusta al personal. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues empezamos a plantear, coincidió cuando estábamos gestionando aquello, coincidió con que le habían dado a Javier Sierra el Planeta, y se lo dije, ¿no, Alberto? Y mira, yo creo que la verdad es que puede ser un puntazo traernos a Javier, que los dos tenemos relativo contacto con él, ¿no? Y que aunque sé que ahora tiene que estar el hombre hasta arriba, porque acaba de ganar el Planeta, pero si viene para acá y eso, pues podríamos hacer una cosa chula con él y con algunos otros ponentes. Claro. Entonces, por un lado estará Javier el viernes 9 de marzo, solo él, porque claro, imagínate lo que puede liar este hombre, ¿no? Este hombre es de los que luego se tira 2 horas firmando libros. Entonces, claro, iba a ser injusto para cualquier otro ponente estar con él porque iba a centrar la atención en Javier, ¿no? Y luego el sábado, también en el Teatro Apolo, donde será también lo de Javier, será ya la jornada de los otros autores, que estará por un lado Alberto Cezuela, que ya te adelanto, y yo no sé si le va a gustar que diga esto, tú dilo. Que en la colección esta habrá un libro suyo. Y espero, yo estoy insistiendo porque la colección voy a ser yo, yo soy el director de la colección, sí, y él será el editor, ¿no? Así que yo tengo un poco más de poder de influir en él y estoy intentando que el libro no sea de Almería. Quiero que escriba algo distinto porque sé que claro, lo puede hacer muy bien, ¿no? Que no se dé misterios que ya ha contado de la provincia de Almería. Que se expanda a otros campos, claro, porque lo va a hacer perfecto, ¿no? Claro. Oye, ¿qué tiene esto que ver lo que estás haciendo, lo que vais a hacer con un programa de radio que se llama Tempos Fugit? Claro, porque ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Porque primero porque nuestro programa, aunque está bastante más ambientado también a cosas de historia y cosas también de sociedad, también trata mucho el tema del mundo del misterio. Y pues todos los que van a venir, por ejemplo, a la jornada han colaborado algún día con nosotros, todos, incluido José Antonio Caravaca, Juanjo Sánchez Oro y Mariano Fernández Urresti, también van a escribir libros en la colección. O sea que de alguna manera viene a ser un poco, ¿no?, unirse todo, ¿no? Círculo Rojo, Alberto Cezuela, yo, Tempus Fugit, nuestro programa de radio, la colección de libros, viene a ser un poco... Buena pinta tiene todo esto, ¿no? Ya lo creo. Hombre, yo te digo, por ejemplo, el José Antonio Caravaca, por ejemplo, que es un ufólogo de Cádiz, que curiosamente es lo que pasa, nadie es profeta en su tierra y este hombre no lo es aquí, que poco a poco lo va siendo, pero sin embargo es un ufólogo súper conocido en Estados Unidos, sobre todo porque él reniega de la hipótesis extraterrestre, no cree que tenga nada que ver con los extraterrestres, los ovnis, y aquí te lo dejo porque el primer libro de la colección precisamente es el suyo, ¿no? Juanjo Sánchez Oro, por ejemplo, es un investigador, un experto en religiones de la Universidad Complutense de Madrid, que sale a menudo en Un Cuarto Milenio. Mariano Fernández Urresti, que será el que cierra las jornadas, es un historiador magnífico, y también daré una charla precisamente con un amigo, con Xavi Monet, que es un investigador que juntos hemos trabajado muchísimo sobre el tema de Role Chateau, y que para mí es un placer recibirlo aquí en Almería, porque siempre me ha recibido a mí él en Barcelona. Qué bueno. Y va a ser una pasada. 9 y 10 de marzo, estamos 9 y 10 hablando, de marzo, estamos absolutamente gratuito. Viernes, sábado, en el Teatro Apolo. Sí, gratuito, solamente pediremos un donativo en la entrada para la Fundación Josep Carreras, para los niños con leucemia, porque creemos que estas cosas, pues, queremos difundir cultura, ¿no? Creo que se deba cobrar entrada en este tipo de eventos. Pues está muy bien. Por cierto, ¿esa colección saldrán todos a la vez o será...? No, en principio van a salir los dos primeros libros, que te voy a anunciar, que uno será de José Antonio Caravaca y otro será de un investigador, un historiador de Alicante, Javier Pina, porque por un lado hemos apostado por autores de renombre dentro de este mundillo, claro, pero también por autores nobles o no conocidos que creemos que puedan aportar mucho
y que se merecen la oportunidad de desarrollar sus trabajos, ¿no? Y uno de ellos es este chaval, Javier Pina, que será su quinto libro, o sea que no es para nada un novato, pero que merece una oportunidad. Y va a escribir, por ejemplo, Caravaca va a escribir un libro sobre su teoría famosa de la distorsión, que es su explicación alternativa al fenómeno ovni, y este chaval sobre el esoterismo nazi, que siempre es un tema bastante curioso, y luego a partir de ahí pues ya irán saliendo mes a mes. El protagonista es irremediable, está claro. El 9 de marzo, Javier Sierra, Premio Planeta, con un libro que tituló El Fuego Invisible, sí, ya publicado, vendió ya 300.000 ejemplares aproximadamente. No me extraña, claro. Pasada, ya de por sí Javier vendía libros como churros. Antes los vendía como churros, pues imagínate ahora con el Planeta. Pero también tiene que ser un agobio, ¿eh? Yo te digo como escritor también, tiene que ser un agobio de esto de... Esto que tú decías antes, ¿estás 2 horas de reloj firmando libros, Óscar? Tiene que ser Yo personalmente, que también soy un poquito de... Yo qué sé. De estar en mi casa, a mí me gusta escribir y muchas veces me gusta también dar charlas, dar conferencias, pero eso, el firmar, estar ahí, a mí eso, por ejemplo, me estresa, ¿no? La Habrá otra gente que lo lleve mejor, pero a mí me parece desesperante. Dime en qué estás, que en algo estás. Bueno, pues yo estoy también porque también saldrá un libro bien en la colección. De hecho, yo lo tengo ya listo, no sé exactamente, yo lo estoy dejando para ver si algún mes nos falla alguno de los autores, pues lo colamos por ahí. Que ya te adelanto que será, y espero que durante un tiempo me abstenga de escribir más libros sobre religión, que será para mí el libro definitivo sobre María Magdalena, sobre la realidad de María Magdalena, su posible relación o no con Jesús, y lo que sabemos realmente, y dejando al lado hipótesis y especulaciones sobre el personaje, y la importancia que ha tenido precisamente en este resurgir, ¿no?, del cristianismo New Age del siglo XXI. Buena pinta como siempre. Siempre un placer hablar contigo, Óscar. Nada, un placer. Y cuando se acerque la fecha retomamos el tema, incluso cuando salga esa colección, si quieres, incluso con Alberto, pues charlamos un rato, hablamos de los libros y demás. Y con este señor Javier Sierra y con el resto de autores, pues a ver si es posible, charlar unos minutos. Gracias. Nada, a ti. Esto no sé si merecería también un libro de misterio. ¿Dónde colocar el monumento a los colorados? Esta tarde, desde esta tarde, mejor dicho, en el Colegio Oficial de Arquitectos de Almería se está hablando sobre el particular. Monumento a los mártires de la libertad, monumento a los colorados, jornada de debate con diferentes personalidades. Modera el decano del Colegio, José Díaz, que creo, Juan Domínguez, que nos atiende unos minutos. De nuevo contigo. Adelante. Así es, como bien decías, Joaquín, hasta el Colegio Oficial de Arquitectos nos hemos venido porque va a tener esta tarde, creo que se va a celebrar una interesantísima jornada de debate sobre el monumento a los mártires de la libertad, en definitiva, al monumento a los colorados. Ahora nos contarán las personas que van a intervenir, pero nos atiende el presidente, en este caso, precisamente, el responsable, o el decano en este caso, del Colegio de Arquitectos de Almería, don José Díaz. Don José, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hemos estado hablando unos minutillos a la espera de que nos diesen paso los compañeros y me parece extraordinariamente interesante el debate de esta tarde. Pues sí, eso esperamos y con esa intención lo hemos creado. La idea es que el colegio siga siendo, y porque es su pretensión, como un espacio de debate para todas las cuestiones que tienen que ver con el patrimonio, la arquitectura y el urbanismo en Almería, pues sea como el lugar de encuentro de esas personas que tienen voz y tienen una voz formada y experimentada para poder opinar sobre ello y que ilustren a la sociedad civil sobre estas cuestiones y que todos tengamos un poquito de más idea cuando hablamos y cuando opinamos sobre qué decisiones hay que tomar sobre la ciudad. Debe quedar claro de cara a los espectadores que el debate de esta tarde no es monumento sí o no, que hay muchas más, lógicamente, prioridades y para ello van a intervenir diferentes personas de ámbitos distintos de la sociedad almeriense. Efectivamente, lo que queremos es dar una visión amplia porque de una jornada de debate es difícil sacar, por así decirlo, unas conclusiones unánimes, ¿no? Lo que se trata es de abrir ese debate a las personas, que todo el mundo opine y que todos nos vayamos enriquecidos para que las decisiones que se tomen con el mayor consenso y con las mayores opiniones posibles. En ese sentido, hemos querido organizar una mesa de ponentes pues muy completa, en la que, por ejemplo, va a iniciar como primer ponente Fernando Martínez, que fue en su momento concejal de Cultura. Concejal de Cultura, en el momento en el que se decidió por el Ayuntamiento de Almería reconstruir el monumento y ubicarlo en su anterior emplazamiento, que es la plaza. Creo que año 1985. Sí, 84-85, efectivamente. Él va a dar, como profesor y doctor en historia, va a dar una reseña histórica sobre el monumento porque entendemos que el monumento no es suficientemente entendido por la sociedad y tiene algunos
algunos conceptos confundidos, ¿no? Entonces nos parece muy importante esa reseña histórica y esa ligazón del monumento con hechos acaecidos al principio del siglo XIX, no con hechos acaecidos al principio del siglo XX, y por ahí va a ser, yo creo que muy importante esa luz que pueda arrojar sobre el monumento. Luego va a intervenir don Antonio Góngora, que es arquitecto, que es el autor de todo el plan especial de la transformación urbana más importante de Almería capital en las últimas décadas, que es como es la Rambla, y autor material del proyecto de algunos de sus tramos más emblemáticos, que nos va a dar una visión global sobre esa visión de la ciudad y sobre cómo el patrimonio debe de pertenecer o debe establecer un diálogo con la ciudad en la que momento fue creada. Otra ponencia muy interesante de Eduardo Blanes Arrufat, que fue el arquitecto que en los años 84-85 le encargaron la reconstrucción del monumento, con toda la documentación que tuvo que tomar sobre el monumento y buscarla y analizarla para poder reconstruirlo. Y por último, por supuesto, viene doña Ana Martín Lavella como concejal de Fomento, que es el área de la que depende precisamente la obra de remodelación, reurbanización de la Plaza Vieja, que son un poco el motivo o el supuesto motivo por el que se ha surgido este debate a la ciudadanía del posible traslado del Pingurucho. La pregunta del millón, ¿el Colegio Oficial de Arquitectos de Almería qué piensa? Pues nosotros pensamos que lo que hay que hacer es escuchar a la gente y cuando tengamos... Mi padre decía que 4 ojos ven más que 2. Efectivamente, vamos a escuchar a las personas que tienen una opinión formada al respecto y vamos a intentar entre todos hacernos una idea más global de la situación. Hablar del traslado del monumento técnicamente es muy complejo y también está aquí que le damos las gracias a Mármoles Camar, que fue la empresa de constructora y la empresa de mármoles, especialistas en mármoles que realizó la obra y de la cual se trajeron los mármoles despezados hasta implantaron la Plaza Vieja, y su opinión es muy interesante porque van a hablar de cómo se construyó y el monumento no se construyó para ser trasladado, se construyó para ser un elemento unitario y físico y potente en la zona. Por lo tanto, más que hablar de desmontado, hay que hablar de casi despiezado del monumento, y eso tiene unas complejidades técnicas y económicas que hoy es conveniente de valorar y para tomar esa decisión. También yo creo que es importante que salga de hoy la posibilidad de que si se ve dificultad en ese traslado, que lo que no puede seguir es el monumento en el estado que está, entre comillas, de abandono, no de conservación, pero sí de que la sociedad no conozca en realidad el valor y la historia del monumento. Entonces, vamos a arrojar luz sobre esas posibilidades técnicas de traslado y lo que también pretendemos arrojar luz sobre qué es el monumento, qué significa y la importancia de ponerlo en valor, porque es una joya. Yo intentar buscar una solución. Efectivamente. Don José Díaz, como siempre, muy clarito y muchas gracias, amigo. Muchas gracias a vosotros. Joaquín, pues José Díaz, como decía, el responsable, el decano en este caso del Colegio Oficial de Arquitectos de Almería, lo ha explicado completísima la mesa de esta tarde, donde se va a abordar desde el aspecto histórico, prácticamente al aspecto técnico, la opinión del Ayuntamiento a través de Ana Martínez Lavella, todo esto en este debate que se va a celebrar aquí precisamente esta tarde. En el Colegio Oficial de Arquitectos. Gracias, José, por atendernos. En recta final del programa, unos minutillos tan solo, estamos de vuelta para hablar con el compañero periodista y también modelo, entre otras cosas, el amigo Fran Murcia. Hasta ahora mismo.